Ciao ragazzi e ragazze, buongiorno. Come state oggi? Bene? Bene, Miss. Grazie. Benissimo. Prego. Grazie. Muy bien. Pues me alegra que estén bien. Esta semana ha sido muy corta, entonces vamos a aprovechar el día de hoy para tratar de completar esta lección. Es una lección acerca de 3 palabritas nada más, pero vamos a ver que hay pues todo un, pues unas reglas y estructuras acerca de estas palabras. El día de ayer, les recuerdo, vimos una lectura donde aprendimos a unir, ¿sí? Sentidos de oraciones con nuestras preposiciones. Que indican, ¿sí? Puede indicar en dónde está algo, en la ubicación, ¿sí? Un periodo de tiempo, una persona, un destino, etc. Entonces, esa es la función de las preposiciones, unir pues a una cosa con la otra en la oración. No sé si completaron su ejercicio en casa, pero vimos juntos aquí este pequeño ejercicio donde completamos con las preposiciones y pues esto les tocaba a ustedes responder con sus propias situaciones y respuestas. Vamos a comenzar la clase haciendo este pequeño ejercicio y vamos a ver algunos adjetivos contrarios. Adjetivi contrario. Abbiamo el adjetivo, ¿sí? Y de esta otra parte, el contrario. Entonces tenemos la palabra buio. Buio, ¿sí? Significa oscuro, ¿sí? Y tenemos del otro lado, ¿qué adjetivo se adaptaría mejor, ¿sí? Al caso contrario de buio, que significa oscuro? Luminoso. Luminoso, benissimo, ¿sí? Luminoso, molta luce, ¿sí? La luce, la luz. Entonces, es un espacio donde hay bastante luz, luminoso, y su contrario, buio, oscuro, buio. Benissimo. Abbiamo la parola piccolo. Piccolo è il contrario. Grande. Grande, benissimo, sì. Piccolo o grande. Molto bene. Tenemos cómodo. ¿Es cómodo? Scomodo, benissimo, sí. Scómodo, tenemos cómodo o scómodo. Tenemos de repente la S al principio, sí, como lo que sería el des, como aparecer o desaparecer en español, sí. Apparire o sparire. Tenemos mettere, ¿sí? Meter o poner. Smettere significa, pues, lo contrario, sacar. Esto obviamente no se aplica en todas las situaciones. Tenemos, pues, buio, el luminoso, que no se parecen en nada, pero de repente ocurre esto con la S, ¿sí? Cómodo, cómodo, sí, sería incómodo. Entonces, de repente pasa eso con la S al principio, como mettere, sí, poner o meter, e smettere, quitar. Muy bien. Abbiamo rumoroso. Rumoroso, sì, che fa molto rumore. Silencioso. Silenzioso, benissimo, sì. Rumoroso, sí, viene, si se fijan, de su raíz ahí como rumore, que significa ruido, sí. Rumore es un ruido. Está curioso, ¿no? Porque de repente, de ahí vemos que vemos rumor, tenemos rumor en español, que es como
ruido, un chisme, ¿sí? Entonces, probablemente tiene algún lazo ahí con esta palabra. Entonces, tenemos rumoroso, ¿sí? Ruidoso o silencioso. E per último, antico. Antico, ¿sí? Pues algo que es antiguo. Antiguo Moderno. o moderno, buenísimo. Antico o moderno. Muy bien. Entonces, estas palabras en este caso nos sirvieron en la lectura para, pues, conocer algo acerca del apartamento de Ana. Y nuestro verbo de la lección, verbo habitare, que si se fijan es un verbo regular que tiene una raíz, habit, y una terminación, are. Entonces, la regla pues, nos dice que eliminemos are, ¿sí? Y nos quedemos con habit. Y si se fijan, no estamos más que respondiendo a las reglas de conjugación o ia, iamo, ate, ean, ¿sí? Allora, io abito, tu abiti, ¿sí? El verbo habitare tiene su acento sobre la A, entonces, pues también, así como conservamos el sonido duro de pago, paghi, lo mismo vamos a hacer con el acento, ¿sí? No vamos a cambiar el acento del lugar, sino que vamos a hacer, pues, el acento en la palabra conjugada, ¿sí? Io abito, tu abiti, lui, lei abita, ¿sí? Noi abitiamo, ¿sí? Voi abitate, e loro abitano, ¿sí? Y bueno, no sé si lo habíamos comentado, ¿sí? Esta es una regla, pues esta es la regla acerca de conservar el sonido duro en las palabras, ¿sí? Y aquí lo vemos nada más en forma en la presentación para que lo tengan ahí anotado. Pero los verbos que tienen care o care, ¿sí? Si se fijan siempre va a ser are, ¿sí? No va a afectar a, por ejemplo, leggere, ¿sí? En leggere no aplica porque tenemos un sonido ya que es sonido dulce, ¿sí? Suono dolce que afecta a la I y a la E. Come gente, ¿sí? O gioco. Tenemos ese sonido dulce, ¿sí? Entonces, el leggere no vamos a agregar una H porque pues ya tenemos el sonido leggi, ¿sí? Ya pues como se utiliza, bueno, más bien como suena la palabra ya leggere, ¿sí? Si fuera como algo go o gu, bueno, no, ga, sí habría que hacer algo así, pero como en gare, ¿sí? Ahí sí hay un sonido duro que vamos a tener que conservar, ¿sí? Pago o paghi, agregando la H. Si se fijan, pues esto afecta nada más a la persona tú y a la persona noi, ¿sí? Que son pues las que comienzan, bueno, las que es la raíz, la terminación más bien, ¿sí? La terminación i amo, ¿sí? Pues tienen una i. Entonces, tenemos tu cerchi, ¿sí? Con una H para hacer ese sonido ki. De lo contrario sería cerchi y ya no tendría como esa cercanía con la palabra original, cerchi, paggi, ¿sí? Entonces, por eso agregamos esta H. Muy bien. Verbo cercare, buscar, verbo pagare, ¿sí? Pagar. Obviamente existen más ejemplos y pues vamos a ir viendo a través de las lecciones, de repente va a salir algún otro.
Muy bien. Antes de pasar, chicos, a pues la información más así importante de la lección, ¿tienen alguna duda acerca de estos verbos o lo que vimos al principio de las preposiciones? No, Miss. Ay, perdón, chicos. Ok, muy bien. Ahora sí, vamos al tema principal de esta lección, que son las preposiciones. Preposizioni semplici et articolate. No sé si les había explicado que la E significa I, pero cuando tenemos una palabra que comienza con una vocal después de la E, utilizamos lo que se llama una D eufónica, que es nada más pues una D que sirve para, digamos, separar el sonido, ¿sí? Et articolate, en vez de decir E articolate. De repente hay quienes no lo usan, en especial en el idioma hablado, ¿sí? En el escrito es más común verlo, pero pues muchos lo utilizan, ¿sí? Es pues como una regla, aunque de repente no todo el mundo obviamente responde a las reglas, no las cumplen, pero tenemos esa D para separar el sonido entre la palabra E y pues nuestra otra palabra que comienza con vocal. Entonces tenemos preposizioni semplici et articolate. Las simples, obviamente como su nombre lo dice, van a ir por su cuenta, simples. Las articuladas, también como su nombre lo dice, van a ir conjuntadas, ¿sí? La preposición con el artículo, ¿sí? Determinado. O sea, il, lo, la, ¿sí? O la L apostrofata, o su plural, I, L. Ok. Tenemos la primera preposición, la preposición a. Y tengo aquí unas preguntitas, ¿sí? Que podrían servirnos como para identificar en qué situaciones utilizamos la a. Ya habíamos visto, ¿sí? Que si alguien nos pregunta, por ejemplo, di dove sei, con el verbo essere, y la preposición di, es evidente que vamos a contestar con el mismo verbo, ¿sí? ¿De dónde eres? Pues soy de tal lugar, ¿no? ¿Qué comes? Como esta cosa. Entonces, la pregunta siempre nos da información como para la respuesta. Entonces, puede ser una buena clave para identificar de qué, pues, qué preposición vamos a utilizar, ¿no? Entonces, si me preguntan di dove sei, voy a contestar sono di. Si se fijan, en la pregunta está la respuesta, ¿no? Estamos utilizando nuestro verbo, nuestro mismo verbo y nuestra misma preposición. Obviamente en un orden un poquito diferente, pero ahí hay información acerca pues de lo que estamos conversando, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver estas situaciones. Stato in luogo, ¿sí? O moto a luogo, son como estos termine o tempo, son pues estas como conceptos gramaticales, ¿sí? Pero les puse entre paréntesis, un poquito más amigable, ¿a qué significa? ¿Sí? Stato in luogo significa posto in cui mi trovo, ¿sí? En el puesto en el que me encuentro. ¿Ok? Como Francesco è a casa.
io sono a casa. Sì. I miei cani sono a casa. Sì. Puedo indicar che a casa mangiamo alle 3. ¿Sí? Entonces, es una situación que se desarrolla también en ese lugar, ¿ok? A scuola, en fin. Entonces, esa es la primera situación, a casa, ¿ok? La segunda situación es, ok, moto al luogo, posto in cui estoy andando con città. Ojo. Es el lugar al que voy. Vado al letto, ¿sí? Voy a la cama. Si se fijan, pues es el mismo uso que le damos en español, ¿sí? Aquí no tanto porque diríamos Francesco, sí está en casa, pero en esta situación, vado a letto es un lugar al que me dirijo. Vado a letto, vado a scuola, vado a casa, en fin. Y esto lo hablamos desde nuestras primeras clases, que cuando hablamos de una ciudad vamos a utilizar a. Vado a Milano, ¿sí? Viaggio a Parigi. Sono a Firenze, ¿sí? Viaggio a Parigi. En fin. Entonces, en situaciones, sí, donde tenemos una ciudad, voy a utilizar la a, ¿sí? Estoy, ya sea, sí, por ejemplo, viajo a París, si se fijan, ahí sí se traduce igual que en el español, pero cuando hablamos nosotros en español le decimos estoy, sí, en París, en Florencia. Y ahí hay como, pues esa como, a lo mejor confusión, sí, porque si se fijan con el verbo viaggiare, sí, el verbo viajar, nosotros utilizamos viajo a, sí, para indicar que me muevo a un lugar, pero cuando estoy en un lugar, ya utilizo en. Pero aquí la regla nos dice que cuando hablemos de ciudades, ahí vamos a utilizar la a. Cuando hablemos de un país, sono in Italia o sono in centro. En esas situaciones sí vamos a utilizar, sí, la preposición in. Entonces, esta es una regla donde tenemos que usar a con la ciudad. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, Miss. ¿No? Ok. Muy bien. Ok, vamos a borrar todo esto. Ok. Termine. Termine se refiere a un objetivo, a una persona o a una cosa sobre la que se desenvuelve la acción. ¿Ok? Voy a pedirle ayuda a alguien para leer estos dos ejemplos, por favor. Yo, Miss. Silvia, avanti. Ay, Miss, pensé que tenía el micrófono prendido. Racconto il segreto a Maria. La stazione si trova a 5 chilometri. A 5 chilometri, grazie Silvia. Muy bien. Racconto, sí. Viene de raccontare, que significa contar. Y también tenemos un racconto,
puede ser un cuento, ¿sí? Que sirve como sujeto, digamos, un raconto, pero también puede ser que sea la acción, ¿sí? Cuento el secreto, ¿a quién? A María, ¿sí? O la stazione si trova a quanto? A 5 chilometri. Muy bien. Y por último tenemos tempo, ¿sí? Con los meses y con los horarios. Por ejemplo, y esta es como medio rara porque también nosotros decimos en febrero, ¿sí? En febrero voy a la playa o en febrero voy a la montaña, ¿sí? Como en este caso. Pero en italiano utilizamos a febbraio para indicar un punto, ¿sí? De tiempo al que nos estamos, digamos, destinando, ¿sí? Como decimos a domani, que en este caso tiene como esta traducción de hasta mañana, a domani, ¿sí? Hasta un margen de tiempo. Alle 10 o a febbraio, ¿sí? Al mes de febrero voy siempre a la montaña. Entonces, cuando vamos a indicar un tiempo futuro, ¿sí? Con los meses, utilizamos a y no en o in, ¿sí? Pero si se fijan, la a está tomando todas estas traducciones que en español están sirviendo la a, como en, como hasta. Entonces, hay que ver, pues, en qué situaciones se presenta cada uno, ¿sí? Y por eso las estamos aquí enlistando. Muy bien. Entonces, podemos tener la A en su forma simple, ¿sí? A casa, a letto, a Milano, a María, a domani. Pero estas preposiciones sí se pueden conjuntar con nuestros artículos, ¿sí? Y tenemos nuestro masculino y nuestro femenino. En español, nada más tenemos para el masculino al o a los, a la o a las. Entonces, es aquí cuando se empieza a volver todo así como un montón, porque vemos que no es como exactamente igual el italiano al español, ¿sí? En cuanto a estas reglas, vemos situaciones como la situación del grupo de la S impura, como la separación entre consonantes y vocales y pues mucho, ¿sí? La presencia de el género y pues porque es su terminación, ¿ok? Entonces, todas estas van a significar al, ¿sí? Y todas estas van a significar a los, ¿sí? Entonces, depende de qué situación. Vamos a ver ejemplos. Porque, pues, obviamente, aquí en la tablita se ve mucha información, se ve así como muy, pues bastante que digerir, pero si lo vemos en oraciones, vemos que de repente ya lo estamos aplicando, ¿sí? Sin necesidad de haberlo visto como una clase de gramática. Entonces, ¿quién me quiere ayudar a leer las oraciones? ¿Sí o no?
Io mis. Silvia, avanti. Vai dire grazie al Signore. Siamo all'antica. Allo zio migliore del mondo. Hai 10 anni. Ho avuto una frattura d'osso. Io temo agli spiriti. Mi piacerebbe un dolce alla panna. Ci vediamo alle 8. Grazie, Silvia. Muy bien. Tenemos, sí, al signore, combinando a más il. Sí. Y esto pues suena mucho como en el español, sí, al Señor, sí, ve, suena como, ve a dar gracias al Señor, así como algo religioso. Pero en fin, sí, eso no era la intención, pero puede ser cualquier Señor, puede ser el de los cielos incluso, pero bueno, el caso es que al Señor, sí, se está juntando a con il. Entonces, hacemos lo mismo en español, decimos, en vez de decir a el Señor, decimos al, ¿verdad? Ok, tenemos el segundo caso, a la antica, ¿sí? A la antigua, es un modo, ¿sí? Por ejemplo, a la moda, ¿sí? Es un modo de en que se realiza una situación. Y vemos que antica, ¿sí? Como tenemos una A y está comenzando pues con una vocal, ¿sí? Tenemos esta regla de los artículos determinados que nos dice ¿sí? Entonces, la antica sería la antigua, allora a la antica, ¿sí? A la antigua. Entonces, es nada más esto, ¿sí? Donde vemos que en todas las situaciones de los artículos van a ir juntos, van a formar una palabra. En español pasa de repente, pero no con todos, ¿sí? Tenemos a, el, al, pero a los se queda igual, ¿verdad? Entonces, esa es la única, pues, bueno, la diferencia, no la única, pero la diferencia más, pues, distinguible, ¿sí? De que todos nuestros artículos y nuestras preposiciones se van a juntar siempre. Tenemos allo zio migliore del mondo, ¿sí? Por ejemplo, escribimos una tarjeta para un regalo y lo estamos destinando, ¿sí? Allo zio, ¿sí? Al tío, al mejor tío del mundo, ¿ok? Tenemos un margen de tiempo, ¿sí? Que ahora no es al futuro como a domani, sino es como viendo hacia el pasado. A los 10 años, ¿sí? Tuve una fractura de hueso, ¿sí? Un oso con una S es un oso, pero un oso con doppia S, ¿sí? Es un hueso. Entonces, tuve una fractura de hueso. ¿En qué momento? ¿Sí? Ai 10 anni. Io temo agli spiriti, ¿sí? Temo a los espíritus. Y si se fijan, estas dos son, pues, el plural, ¿sí? Y los dos significan a los, pero ahí está respondiendo para las palabras, ¿sí? Ya sea que comiencen con una vocal o con el grupo de la S impura. Entonces, hay y allí, ¿sí? Significa a los, pero en estas situaciones, ¿sí? Donde hay va a corresponder
a las palabras que comienzan con una consonante y agui a las que comienzan con una vocal o con el grupo de la S impura. Y bueno, el femenino, por fortuna, es un poquito más sencillo porque no tenemos 5, ¿sí?, preposiciones articuladas, sino 2. Entonces es ala o ale, ¿sí? Y pues sabemos que la A cambia por la E en el plural, entonces si recordamos ala, ¿sí?, significa ala. Podemos recordar que ale es plural y significa alas, ¿ok? Por ejemplo, mi piacerebbe un dolce alla panna, ¿sí? Alla, como les decía, indica también un modo, a la antigua, a la moda, ¿sí? O a la panna, sí, que la panna es una crema, ¿sí? La crema, la panna. Entonces es un modo, sí, también creo que decir a la moda también o a la mode es que tiene helado, ¿sí? Entonces, si quieres un pastel a la mode, sería como que trae helado. Entonces es una forma de que se hace algún, pues alguna cosa, ¿no? Y ci vediamo alle 8, si ese ya no lo sabemos por excelencia, que para indicar un periodo de tiempo, así como a las 10, a las 8, a las 3, en fin, utilizamos alle. Ok, entonces chicos, toda esta información, sí, es acerca de esta pequeña palabrita y pues bueno, la única forma de aprender esto es pues a través de la práctica y yo creo que son palabras que no es la primera vez que ven, sí, ya habíamos visto alo, al, ala, sí, pero no habíamos hablado como en forma de esto. Pero pues nada más es pues utilizarlo sin miedo a equivocarse, ¿ok? Si se equivocan no hay problema, tampoco es como que se acabe el mundo, pero pues bueno, los voy a dejar con esto el día de hoy porque ya se me hace muy pesado entrar en las otras 2 preposiciones, ¿ok? Así que vamos a continuar con ellas el lunes y para que no sea pura información como estoy viendo, les voy a meter aquí entre estas slides un par de ejercicios para hacer juntos, pero eso ya la próxima semana, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, chicos? No, No, Miss. nadie. Ok, No, Miss. perfetto. Allora, No, bueno, godete il fine di settimana, sí, disfruten el fin de semana. Esta semana no va a haber tarea y nos vemos el lunes. Sí, sí, es que ya no hay puentes. Creo que iba a haber otro puente por ahí por el día 20 de noviembre. No sé, pero pues por lo pronto nos vemos el lunes. Ok, chicos? Molto grazie e buon fine di settimana. grazie, Chao, Miss. Miss. Molto Grazie, ciao. grazie.